Investigación, Sapiencia, Arte y Música, que está adscrito a esta facultad. ¿Cómo empezó todo? Por decirlo así, elaborado en dos momentos en la universidad, un primer momento hacia el año 2009 como hasta el 2013, y un segundo momento que es el que se extiende hasta el día de hoy a partir del año 2016. Y realizando esta actividad, pues se ve uno, sobre todo orientando asignaturas en el ámbito de historia de la música, estamos hablando de hace más de 10 años, pues había dificultades, sobre todo para que los jóvenes, los chicos, empezaran a tener contacto con diferentes estilísticas de música, sobre todo las que estaban contenidas en ese curso de historia de la música. En ese contexto, para poder facilitar esa necesidad que tenían ellos de encontrarse con la música de los diferentes compositores europeos y demás, empecé a desarrollar una serie de páginas web, algunas están contenidas en este blog, en donde se empezaron a desarrollar eso. Estos primeros estudiantes pues pertenecieron a programas de profesionalización en artes del programa de Colombia Creativa, los que tenían unas presencialidades concentradas. Entonces, para ellos que venían de diferentes regiones y poblaciones era muy importante el poder tener el material y trabajarlo desde casa. Empecé a trabajar pues toda esta serie de blog en donde ellos encontraban pues el material, una serie de actividades que realizaban y de las cuales ellos iban haciendo unos reportes. Y a partir de ahí, pues empezó el proceso de empezar a ahondar cada vez más en cómo disponer esos materiales, y al llegar a la universidad, pues encontré una base de datos muy interesante que era esta, la de Alexander Street. Y ella tenía una serie de herramientas que podrían vincularse a las herramientas que en ese momento pues estaban disponibles, y empezamos a hacer todo ese proceso de disponerlas para el estudiantado. Ahora, ¿qué sucedió? Que se empezaron a encontrar una serie de situaciones problemáticas a la hora de invitarlos a ellos a utilizar esas herramientas. Las pueden ustedes estar observando en pantalla. La primera de ellas era la resistencia. Ahora, ¿por qué? No tenían la costumbre de usar esos entornos virtuales y tampoco tenían el uso continuo del correo institucional. Y pues ellos lo que mencionaban era que pues uno estaba realizando una tarea y ellos pues te empezaban haciendo, buscaban en todas las posibilidades que les ofrecía Internet para las tareas, pero no eran unas fuentes de información lo suficientemente sólidas y consistentes para el trabajo académico. En ese contexto, pues se observó también que ellos tenían un gran desconocimiento de las herramientas digitales disponibles por la universidad. Estas existían, pero no las utilizaban. Estamos hablando de programas de música más dados en el ámbito de la práctica de instrumental, de la práctica de ensambles y otros ejercicios en el ámbito del arte, y toda esta serie de herramientas eran pues bastante desconocidas para ellos. ¿Qué veía yo también? Que al no consultar el correo institucional se perdían de la oferta de informaciones que llegaban a través de lo que hoy conocemos como Informativo Uniatlántico, y ellos pues no podían mejorar sus habilidades y tampoco podían inscribirse en las diferentes capacitaciones que nos llegan por ese medio. Otro aspecto es que lo que generalmente ellos me decían, profe, el SIGBI no sirve. El SIGBI no sirve. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si a mí me parece una herramienta tan interesante y tan buena en ese contexto. Entonces ni se interesaban ni buscaban la manera de apropiarse de las herramientas. Ahora, otro aspecto que encontré pues fue la insatisfacción de estos grupos de estudiantes que fueron también consignadas en los programas, en los procesos de autoevaluación de estos años, en los informes, como ustedes pueden leer en pantalla, pues las herramientas existían, pero eran desconocidas para la comunidad, y también había una gran insatisfacción por estas que estaban disponibles, pero las herramientas estaban disponibles. En ese contexto, pues empezamos a buscar maneras de empezar a acercar los contenidos de las asignaturas que estaba dictando. He mencionado dos de ellas. Así, bueno, una, historia de la música, pero también está orientando asignaturas de apreciación musical, asignaturas de investigación, técnicas de investigación, metodología de la investigación, y ahora recientemente estoy trabajando también con educación inclusiva. Entonces, ahora que hago pues este ejercicio de revisar toda esta práctica que vengo adelantando, pues ubico mis actividades en el contexto del uso de las tecnologías de información y la comunicación en tres grandes momentos. Antes de la pandemia, durante la pandemia, pues por supuesto que hubo una transformación, y ahora pues que hemos retornado a la presencialidad. ¿Qué tipo de actividades se empezaron a desarrollar? Y todas ellas están enmarcadas en el modelo del aprendizaje invertido. Es decir,
que los estudiantes tengan la oportunidad de encontrarse y hacer un acercamiento a los contenidos antes de la clase para que ellos empiecen a hacer el estudio y la preparación de los materiales. En ese contexto, aquí hay un listado de una serie de actividades que se utilizaron cotidianamente en este ejercicio. La revisión de páginas web, muchas de esas páginas web cuando ya tuvimos pues el uso de las bases de datos pues provenían de ahí. La escucha de cápsulas informativas o podcasts o de programas de radio, pues quien les habla también realiza este tipo de realizaciones y en la actualidad pues tengo un programa en Uninorte FM Estéreo alrededor de las temáticas que oriento. El desarrollo de videolecciones, el desarrollo de actividades o imágenes interactivas y también de guías utilizando las herramientas que nos presentaban la Google Suite. Dentro de estas, aquí me salté un poquito a las de antes de tener toda esta opción, pues que pudimos y con la que pudimos entrar en contacto a través de lo que la pandemia nos invitó a hacer. ¿Qué estaba realizando yo? Pues estaba realizando también la consulta de páginas web, generalmente eran aquellas que yo misma estaba diseñando, donde ponía los materiales, las imágenes, donde colocaba los audios de referencia y otras páginas a las cuales ellos se podían redireccionar para consultar esos contenidos. El desarrollo de cápsulas informativas, el desarrollo de videolecciones y pues lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿qué otra serie de actividades he empezado a desarrollar a partir de entrar en contacto con los talleres que la universidad nos ha venido presentando por el proyecto de educación virtual? Pues algo que he empezado a trabajar recientemente, que son las actividades del H5P, en donde en las clases he estado trabajando con los crucigramas, también he hecho acercamientos a los videos tipo Nearpod, y pues toda una serie de actividades colaborativas que siempre pues están enlazadas con el Zigbee, pues pienso que es una herramienta pues muy valiosa que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, este modelo de aprendizaje en donde les dispongo una serie de contenidos o esos objetos virtuales de aprendizaje para que ellos entren en contacto con la información que deben desarrollar y preparar, nos permite llegar al momento de la clase a trabajar una dinámica de retroalimentación, de aclaración de las inquietudes que ellos lleven al aula de clase, el ejercicio y la corrección sobre aquellos que están trabajando, por ejemplo, en el ámbito de investigación, ellos van presentando sus avances y se van haciendo de manera pública todas esas correcciones que van ayudando a los demás también para que se vayan haciendo esas aproximaciones a las correcciones. Y después de la clase, pues ellos están invitados a desarrollar actividades que van a sentar esos conocimientos con los cuales entramos en contacto. En esta siguiente imagen, pues nosotros podemos observar esa sistematización que se ha hecho de esas actividades y la documentación pues correspondiente. Lo que tiene que ver con las actividades antes de pandemia, pues se puede apreciar en esta imagen, en donde pues iniciamos trabajando pues con las herramientas que tenía disponible en ese momento, especialmente lo que me brindaba el Zigbee, lo que tenía en el blog con las páginas que había diseñado y la base de datos Alexander Street. Fue muy importante en este primer momento pues el apoyo de biblioteca, quien dispuso de funcionarios para que nos dieran orientaciones para el uso de la base de datos que era específica y que le permitía a los estudiantes hacer análisis de obras, trabajar a partir de marcadores y poder reportarme vinculando al Zigbee pues esas tareas. Lastimosamente es una base de datos que a mitad de 2017 pues se dejó de utilizar. La universidad pues no renovó la suscripción pues el poco uso que hacía la comunidad estudiantil de esta y eso generó cierta resistencia, o sea, se volvieron a esos temas de resistencia de los estudiantes. Les tocó nuevamente volver a hacer esas invitaciones e impulsar la dinámica de prepararse para poder aprovechar toda esta serie de actividades. En el contexto de la pandemia, pues se descubren muchísimas cosas y nos vemos todos impulsados fuertemente a utilizarlas, a trabajar por medio de ellas. Entonces ustedes pues en esta tabla pues alcanzan a ver algunas de ellas, pues el desarrollo tanto por parte del profesor como de los estudiantes de mapas mentales, de evaluaciones tipo Kahoot, que se empezaron a utilizar menos porque los estudiantes estaban utilizando el mismo dispositivo para ver la clase y para trabajar el Kahoot, lo que generaba mucha situación conflictiva para el manejo en un único dispositivo. Videos y lecciones a través del YouTube,
el trabajo colaborativo por medio de Padlet, o sea, habíamos un Padlet y ellos iban aportando en estos aspectos y íbamos haciendo correcciones en ese sentido. Los tableros colaborativos como los Jamboard, el Genially, que me ha parecido una de las plataformas más completas y con muchas posibilidades de trabajo, y el trabajo en otras páginas que me gustan, por ejemplo, el realizar crucigramas colaborativos. Aquí podemos observar algunos de esos productos que han realizado los estudiantes durante este transcurso de tiempo. Destaco, por ejemplo, este material, pues que es una estudiante que tuve que tenía grandes habilidades para el dibujo y pues ella, con la orientación que le fuimos dando en Historia de la Música, fue capaz de diseñar este tipo de videos ilustrados. Si demora mucho pues en conectarse, pues tendré que avanzar. Vamos a ver. Tengo que ser pues muy breve porque ya estoy en el tiempo. ¿Esto tiene audio? No sé si alcanzan a escuchar. Bueno, lo corto para poder avanzar y mostrar otras cosas. En el contexto de la pandemia, pues nuestros estudiantes trabajaron tipos de esto, por lo menos esto es una imagen interactiva, en la cual pues ellos en un primer momento pues no sabían qué hacer con ellas, no sabían qué significaban los vínculos y pues fue bien interesante poder trabajarlas, mirar las posibilidades de todo está enlazado, ya sea a la biblioteca, está enlazado a las tareas que tenían que realizar, a videos que debían revisar, por ejemplo, esto tiene aquí otra herramienta con una exposición y pues ellos en este caso, eso es la materia de epistemología, pues iban haciendo esa profundización en lo que es la pandeia y poderla diferenciar de la mayéutica. Otro tipo de actividades, por ejemplo, que podemos mostrar, tipos crucigramas, H5P, esta la trabajé recientemente, dentro de la misma clase ellos trabajaron y resolvieron el crucigrama correspondiente. Bien importante para ellos, o sea, ellos llegan, yo observo cómo están consultando, cómo están aprendiendo a manejar nuestras bases de datos, cómo están aprendiendo a diseñar sus propios materiales, a buscar información en fuentes que verdaderamente tienen la consistencia teórica y epistemológica para lo que estamos estudiando específicamente en la asignatura. Y aquí, por ejemplo, una actividad que me gustó mucho, pues trabajaba desde el CIVI, que tuvo que ver con el glosario colaborativo, buscando en las ayudas que nos presenta la misma plataforma Moodle, pues encontré que el hecho de que ellos generen definiciones con su propio discurso es algo que también ayuda a que ellos vayan optimizando su vocabulario y profundizando en las temáticas. Entonces, este tipo de actividades son las que les quiero presentar y que pues me tienen a mí pues muy orgullosa del trabajo que he podido estar adelantando durante este tiempo. Agradezco mucho su atención.